cálculo diferencial. Entonces vamos a mirar cómo nos va con eso. ¿Listo? Antes de eso, les voy a mostrar dos derivadas. Dos derivadas que nos faltan. Digamos que hasta la fecha hemos trabajado las derivadas perdón, las funciones exponenciales, ¿se acuerdan? Y la función logaritmo. Cabe aclarar que, digamos que para anexarlo a nuestras reglas, vamos a establecer que la derivada de la función de Euler a la x es ella misma, ¿listo? Digamos que la función Euler, o sea, la exponencial, es la única que se caracteriza por tener, porque es su misma derivada, ¿vale? Y con lo que respecta al logaritmo natural, ¿sí? Cuando tú derives logaritmo natural, estamos hablando de 1 sobre x, ¿vale? Esas son como las dos que nos faltaban, porque aparte de las trigonométricas, pues están estas dos, como para completar las reglas básicas. ¿Por qué se les llaman reglas básicas? Porque están las funciones sin ningún tipo de variación y ahorita les explico bien eso, ¿sí? Pero pues estas son como las dos reglitas que nos faltaban, que vuelvo y le repito, es la exponencial y la logarítmica. Digamos que haciendo la comparación entre los tipos de funciones que vimos en el segundo corte. Entonces, como que nos faltaban esas dos. Pero, digamos que esto tiene una ampliación que la veremos ahorita. ¿Listo? Entonces, perdón. Vamos a definir reglas básicas. O sea, lo que hemos trabajado hasta ayer y hasta el pedacito que les acabo de decir son reglas básicas. Las reglas básicas, voy a empezar en orden para que nos acordemos por aquí, son las reglas que ya algunas las demostramos, otras de pronto pasamos un poco más por encima. Por ejemplo, esta es la de la constante. Por ahí también les mostré la identidad, ¿se acuerdan? Que si yo tengo la derivada de una función identidad es 1. También les hablamos de la función potencia, que es una de las que más se utilizan, que es x a la n, que sería x, perdón, esta sería, bueno, voy a escribir aquí la n para no borrar, x de n menos 1, la cuarta, f de x. Entonces aquí ya fue cuando empezamos con la, por ejemplo, la regla, espere que la escribo acá, que les decía que si yo tenía, por ejemplo, una función, espere, borro esta partecita, ya empezábamos, era con las reglitas más elaboradas, que era que si tú tenías una función multiplicada por una constante, entonces la derivada era la derivada de la función multiplicada por esa constante. También que si yo tenía, digamos que quería establecer la suma de la derivada de dos funciones, pues prácticamente era derivar cada sumando, ¿cierto? También vimos que si tengo que derivar un producto, ¿cierto? De x, entonces que eso era una reglita que decía el primero por la derivada del segundo, Más. sí, más el Más. segundo por el derivada del primero, ¿listo? La otra que vimos fue la del cociente, ¿no? Que Logaritmo entonces, natural. eh, que en este caso sería f sobre g, ¿listo? Entonces sería g al cuadrado, g por f prima menos f por g prima, ¿sí? Y, y ahí ya después trabajamos las trigonométricas, pero pues digamos que esas empezamos una por una, que hablamos de f de igual a seno de x, entonces decíamos que la derivada era de coseno de x, la derivada de x de coseno de x, que es menos seno de x, y ya bueno, usted se sabe que ya son tangente de x, que la derivada es secante al cuadrado de x, la 11, que sería cotangente de x, que es menos cosecante al cuadrado de x, la 12, que sería secante de x,
¿cierto? Y que la derivada nos quedaba secante por tangente o tangente por secante, bueno, el orden no importa, por el producto, y que f de x de cosecante de x, f' es menos cosecante de x por cotangente de x. Y pues la que les mostré hoy, que si tú tienes la función Euler a la x, entonces la derivada va a ser ella misma, ¿listo? Es decir, la derivada de Euler a la x es Euler a la x. Y por último, que bueno, no me ocupo ya, es que si tú tienes logaritmo natural de algo, pues la derivada va a ser 1 sobre x, ¿listo? Esto que les acabo de listar son las que nosotros trabajamos la semana pasada y la antepasada. Pero entonces, ojo con una cosa, y es que estas se le llaman reglas básicas, porque es que yo nunca les alteré, nunca les alteré o nunca la función interna estaba compuesta. Me explico, y esto es más fácil explicarlo con las funciones trigonométricas, por ejemplo. Si se fijan, nosotros siempre trabajamos funciones así. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué pasa si la función que yo voy a hacer o una función interna, es decir, si yo modifico de alguna manera esa x? ¿Qué pasaría cuando la función tiene una alteración sobre ese tipo de función? Entonces ya no pasaría a ser una función básica o una regla básica donde usted simplemente dice que la derivada es coseno de x, sino que, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo le escribo una sencillita, f de seno de 2x? ¿Listo? Y entonces resulta que aquí, fíjense que es diferente la función base. Resulta que cuando tú tengas esa alteración es porque hay una función combinada. En ese caso, esta función de acá no es una función sencilla, sino que es una función que tiene, digamos, una regla de derivación interna, y es así como se llama. Cuando pase eso, tú tienes que tener en cuenta que la función tiene una función interna implícita, es decir, hay una función que está inmersa en ella. Otro ejemplo donde yo le digo que hay una función inmersa. Si yo le pongo esto, ¿sí ven? Entonces usted va a decir, pero ¿por qué es una función? ¿Por qué no es una función básica? Yo le digo a usted, mire, es que no es una función básica porque la derivada que nosotros estudiamos fue esta. ¿Se acuerdan que era como volverla a un medio y hacer eso? Pero nunca vimos una función donde lo que esté dentro de la raíz sea algo diferente. Entonces fíjense que aquí nuestra raíz es todo esto. Y entonces es en ese momento donde uno dice, ah, aquí hay una función compuesta. ¿Listo? Una función compuesta que tengo que también tener en cuenta al momento de derivar. Esa es la ampliación. Eso hace que se diversifique las reglas de derivada, teniendo en cuenta un concepto que vamos a llamar derivada interna. Y derivada interna significa que cuando tú tienes una función que no sea la básica, la identidad X, sino que hay una función aparte, entonces tenemos que tener en cuenta una derivada más. Por ejemplo, ya no vamos a escribir f de x igual a seno de x, no. Si queremos escribir general la regla, uno escribe f de u es igual a seno de u y multiplicado por su derivada interna. ¿Y quién es la derivada interna? Depende de lo que tenga esta u, ¿sí? Y uno tiene que aprender a analizar, bueno, cuándo una función es básica y cuándo tiene una derivada interna. Entonces, le voy a mostrar aquí unos ejemplos. Le voy a poner la función y la idea es que ustedes me identifiquen cuál sería la función básica que usted deriva, pero también cuál sería la función interna que hay inmersa en esa función. Y es importante entender eso para poder hacer correctamente la derivada interna, ¿listo? Primero identificamos las funciones y ahí sí les enseño cómo es que se deriva. Por ejemplo, si yo le pongo esa función, 1 sobre x más 1, ¿quién me dice cuál es la función básica ahí? 1 sobre X, ¿no? Listo, pero entonces vamos a decir que va a ser 1 sobre u, ¿listo? No vamos a poner x porque en x no es, la x está x más 1. Digamos que me las van a nombrar con u. Perfecto. La función básica es 1 sobre u. Es decir, ahí hay inmerso un u a la menos 1.
Pero ¿quién sería la función interna, la función implícita ahí, la función que está metida? X más 1. Exacto. X más 1. Bueno, U más 1. qué pena. Ahí sí va la confusión. Esta la vamos a nombrar en U porque la estamos haciendo acá, ¿listo? Y la otra sí la nombramos normal, X más 1. Sí, la implícita sí la nombramos con X. La que es básica, la que necesito que identifique, sí la nombramos con U. Voy con la segunda. Seno de 2X. ¿Cuál es la implícita y cuál es la básica? Seno de la básica es seno. Seno de X. Muy bien. Entonces la básica es seno de U, acuérdate, listo. Y la interna, 2X. perfecto. O sea, no está tan complicado. Vamos con esta. ¿Cuál es la básica? Señor, dime. Seno de 2x también se puede expresar como 2 seno de x. No, 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 no. No, 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 eso es aparte, porque, ojo, porque aquí hay un ángulo inmerso. ¿Listo? Esto es un ángulo, yo les decía, esto está en radianes y no está inmerso dentro de la función. Tú no puedes sacar ese 2 de ahí. ¿Listo? No se puede tocar. Vale, vale. Bueno, en el C, ¿cuál creen que es la básica? ¿Cuál creen que es la interna? La básica es la x al cuadrado de x más 1. ¿La cuál? Perdón, es que no se escuché. U elevado a la 1 medio. Bueno, sí, la podemos escribir así. Muy bien. Igual a un medio. Pero eso ya va como en la regla de derivación. ¿Listo? Listo. ¿Y cuál es la inmersa? La implícita, la que está interna dentro de esa función. En este caso sería 3x al cuadrado menos x más 1. O sea, la cuadrática que está ahí metida. ¿Listo? Y voy con la última. Y ojo con esta porque esa sí tiene su rollito ahí diferente. Tangente al cuadrado de x. ¿Cuál es la compuesta? ¿Cuál es la básica y cuál es la implícita? Tangente de X. ¿Básica? La básica. No, estoy en desacuerdo. ¿Cuál sería? La básica. La básica sería tangente de 1. No. Es que ese es el principal error que uno comete en esas. Que uno piensa que la básica es tangente. Es que tangente está al cuadrado. O sea, el tangente de X, el tangente de U está al cuadrado. Entonces escribámoslo. Recuerden que cuando las trigonométricas se escribe así, pero eso significa esto. Entonces ahora sí les pregunto. ¿Cuál es la implícita? La básica. U al cuadrado. Muy bien, U al cuadrado. O sea, si te fijas, la operación más grande que hay ahí es la elevado al cuadrado. Y ahora sí, ¿cuál es la básica? En este caso la básica sí sería tangente de X. Y es porque el cuadrado está por encima de la tangente. ¿Listo? Ahora le digo, bueno, ¿y por qué tengo que hacer eso? Eso no es que usted lo va a escribir siempre. No, no, no. Eso es como lo que usted tiene que hacer en su mente. Porque resulta que siempre que vayas a hacer una derivada con regla de la cadena, lo que establece es que tú haces la derivada de la básica, o sea, usted primero deriva la básica y después la multiplica por su derivada interna. Pero ojo, la derivada de la función interna, no la función interna. Entonces, por ejemplo, vamos a mirar ya un ejemplo en sí. Digamos que yo le coloco esta función. Piense, esto le digo, yo lo escribo hoy, pero eso la idea es que eso va en la mente. ¿Cuál es la básica ahí? U al U cubo. al cubo. Muy bien, U al cubo. Listo. Resulta que esa básica tú la tienes que multiplicar por la interna. Entonces miren lo que voy a hacer. Bueno, voy a escribir la notación de derivada sencillita. Voy a escribir esta, de y de x. Acuérdense que esa es una forma de escribir. Como ustedes me están diciendo que la básica es esta, entonces voy a aplicarle la regla de la básica, que sería 3, ¿cierto? X al cuadrado más 1. La regla me dice que le reste 1 al exponente, me quedaría 2. Entonces ahí lo que hice fue aplicarle, ojo con esto, aplicarle la regla de potencia, pero para mí la X va a seguir siendo esta, ¿listo? Eso no se toca, o sea, para mí esa es mi nueva X. Pero ya después usted lo que hace es multiplicarla por la interna. La interna es la que yo le rayé abajito en rojo. ¿Cuál es la derivada de lo que está ahí? 2X. Muy bien. Entonces, eso que acabo de hacer es aplicar regla de la cadena. La regla de la cadena establece que usted coge la función Profe, grande. ¿cómo lo hizo? ¿Lo podría volver a explicar? Por favor. Bueno, hagamos una cosa. Lo que pasa es que no me gusta explicarla por reemplazo porque a veces se me enreda más, pero bueno. Miren, ustedes me dicen que la básica es U al cubo. ¿Listo?
Entonces, ¿cuál es la derivada de esto? La derivada de esto es 3u al cuadrado. Pero recuerden que la u, para mí, va a ser lo que está dentro de los paréntesis, o sea, esto. Sí me hago entender. O sea, usted lo que hace es la derivada de la grande, o sea, la básica. Y después la multiplicas por la derivada interna. ¿Cuál es la derivada de u'? Pues 2x. Pero entonces lo haces de corrido. Entonces usted dice, para mí esta es la básica, es este cubo. Entonces hago la regla del cubo. 3 por x al cuadrado más 1 al lado. O sea, estoy haciendo esto. Y después la multiplico por la interna. Y por eso se lo rayé aquí con rojito. La interna es esta. ¿Y cuál es la derivada de la interna? Pues 2x. Entonces tú lo que multiplicas es por 2x. Y ya ahí lo que queda, pues es ya lo mismo de siempre. O sea, es mirar qué le puedo hacer. Pues no nos queremos complicar, pues vamos a hacer lo siguiente. Ave María. ¿Qué sería esto? Bueno, de y de x. Lo único que haría acá, o voy a hacer acá, es multiplicar el 2 con el 3, que me daría 6x por x al cuadrado más 1 al lado. La voy a dejar solo indicada. Y entonces esa sería la derivada, cuando yo tengo en cuenta la derivada interna. Por eso yo les decía que teníamos que hacer esto. O sea, tú lo que tienes que hacer es imaginarte, no, identificar cuál es la función básica, derivarla y después multiplicarla por la derivada interna, ¿sí? Y la derivada interna, pues, es la función que está inmersa ahí. Vamos a mirar otro ejemplo a ver cómo nos va. Digamos que le coloco, esta es un poquito más extensa, mucho más larga, pero bueno, vamos a hacerle. Pregunto otra vez, ¿cuál sería la función grande, la función básica que estaría derivando primero? U al cuadrado. U al cuadrado. Entonces quiero que observen lo siguiente. U para mí va a ser esto. ¿Cierto? Porque para mí u va a ser lo que está metido dentro del paréntesis. Yo tengo u al cuadrado y la derivada de u al cuadrado simplemente va a ser 2u. ¿Listo? Pero entonces ahora yo les pregunto cuál es la derivada interna de u'. ¿Quién es u'? ¿Qué tocaría hacer ahí? Toca hacer Exactamente. Entonces, en este caso, la interna es la de cociente. Entonces voy a aplicar la regla por acá. Sería el de abajo al cuadrado. No se me les olvide, eso es un poquito más larga. Sería la de abajo por la derivada de arriba, que sería 3, menos la de arriba por la derivada de abajo, que sería 2x. Corríjanme si me equivoqué otra vez en el signo. No, ¿cierto? Es el de abajo por la derivada del de arriba menos el de arriba por la derivada del de abajo, si no estoy mal. Listo, entonces, bueno, ahí hacemos lo que hacíamos en los ejercicios de la vez pasada, pues operar, ¿no? Ave María, sí tengo aquí este lío con esta cosa. Entonces, fíjense que en este caso, voy a ponerlo aquí al ladito. Bueno, ¿qué puedo hacer con el 3? Multiplicarlo. 3x al cuadrado por 3, 3x al cuadrado, más 9. Profe, una Sí, pregunta. señor. ¿Afecta que primero haya puesto el F? O bueno, la parte de arriba. Es que aquí yo tengo escrita y tengo primero la parte de abajo. ¿Pero con derivada? O sea, yo tengo F derivada por G normal menos G derivada por F. Repíteme porque no te escuché. F... F derivada por, bueno, la función G bueno, normal. no afecta porque el producto es conmutativo. No, ahí no afectaría. Ok. ¿Listo? Lo que sí afecta es que haya hecho al revés, primero derivado el que no se debía derivar. Es que, pero acá, espérenme que aquí pongo la rayita. Aquí lo que hice fue multiplicar este por este y este por este, ¿no? Aquí estamos haciendo esa operación. Más 3 al cuadrado. Entonces, ¿qué se puede hacer? Aquí nos daría menos 3x al cuadrado menos 2x más 9 sobre x al cuadrado más 3 al cuadrado. No creo que ¿Ese 2x no es positivo? Dime. ¿Ese 2x no es positivo? Sí, señor, tienes razón, porque menos por menos da más. Gracias. Sí. Listo. Sí. Y entonces esa sería la derivada. Creo que no se le puede hacer mucho ahí. Y entonces fíjense cómo va a quedar la derivada. Sería y' es igual. Entonces primero anotamos nuestra derivada, la derivada básica, que sería 2 veces ¿quién? Pues 2 veces lo que tenemos acá. O sea, la u, que nuestra u es todo lo que está dentro del paréntesis. Por
la derivada interna. Entonces, en este caso, la derivada interna sería menos 3x al cuadrado más 2x más 9 sobre x al cuadrado más 3 al cuadrado. Cierro aquí. ¿Vale? ¿Qué podría hacer acá? Menos 4. Dime. Ah, no, mentiras. No. El último sería... No, porque es 3 por 3, 9. Listo. Entonces, fíjense que ¿qué podría hacer ahí? Bueno, si aplico regla de producto, bueno, ahí lo que podría hacer es, no sé qué tan útil sea, puedo dejarlo indicado. Como este es x al cuadrado más 3 por x al cuadrado más 3 a la 2, pues quedaría x al cuadrado más 3 a la 3. ¿Sí? Dejémoslo indicado, 2 por 3, 6x menos 1, y el de al lado quedaría menos 3x al cuadrado más 2x más 9. Ahí la otra, lo que nos tocaría es operar, hacer ese producto y ya para terminar, ¿sí? Entonces, bueno, aquí sería, bueno, el primero, entonces 6x por menos 3 sería menos 18x al cubo, ¿sí? Más 12x al cuadrado más 6 por 9, 54x. Y el otro sería menos por menos, entonces menos por, daría más 3x al cuadrado, ay, no me va a caber, menos 2x, ¿sí? Menos 9. Bueno, aquí me va a quedar esto terrible. Y pues ahí lo que tendríamos que hacer, perdón que lo dejé así todo porque es que esto me he cogido el tiro a manejar tablero acá. Sería mirar si se puede reducir algo. Bueno, menos 18x al cubo. El 12 con el 3 sería 15 al cuadrado. 54 menos 2 sería más 52x menos 9 sobre x al cuadrado más 3 a la 3. Y eso digamos que es que nos pusimos estrictos. Ah, bueno, está... Profe, Señor. profe, al inicio de ese 2 no se supone que va 2 por 3x da 6x y 2 por 1 no es menos 2. Ay, juepucha. Ah, sí, señor, qué pena. Pero Gracias. se puede dejar de la primera forma, ¿no? De pronto lo podemos dejar así porque igual el desarrollarlo no afecta. Espérame que es que esto ya me cambia todo. Porque nos daría... Ay, güey, madre. Me toca borrar. Gracias, chinos. Sí, señor. Ay, Dios mío. Claro, porque nos cambia el segundo factor. Ah. Sí, gracias. Aquí está mal. Porque obviamente nos comimos esa parte. Entonces sería 6x, entonces otra vez menos 18x a la 3 más 12x al cuadrado más 54x. Y el otro daría más 6x al cuadrado menos 4x menos 18. Y eso dividido, bueno, x más 3 al cubo. Entonces ahora sí, al final ya de prima nos quedaría el 18x al cubo, no le puedo hacer nada. El 12 se suma con el 6, me daría 18x al cuadrado más 50x menos 18, ¿sí? Vamos a ver si ahora sí no la embarramos. Y aquí me comí un 2, sería x al cuadrado más 3 a la 3. Sin embargo, fíjense que no es que haya hecho mucho, porque pues no me sirve para cancelar nada, entonces donde puse el chulito también sería válido, ¿listo? Pues porque no me ayuda mucho el desarrollo. Pero entonces fíjense que en realidad yo lo que hice, y es lo que necesito enfatizar acá, es que usted lo que va a hacer es U', ¿sí? O sea, usted aplica la derivada por la interna. Esta es la que nosotros vamos a llamar la interna. Entonces es importante identificar cuál es la función interna para saber cómo aplicar la regla de la cadena. La regla de la cadena, vuelvo y repito, simplemente es multiplique por la derivada interna de esa función. Una cosita a tener en cuenta, bueno, digamos que estas no son tan complicadas. Por ejemplo, la primera, ¿cómo haría ahí? Seno de 2x, entonces ahora sí, ¿cómo derivaría seno de 2x? Ustedes me dicen que la básica es seno. Sería seno de 2x.
Dime. Sería seno de 2x. ¿Cuál es la función básica? No. ¿Cuál es la función básica? Ah, perdón, sería menos seno. No, sería coseno de 2x. Perfecto. Coseno de 2x. Por 2. Muy bien. Eso. Por 2. Por 2. Porque la interna de esta, pues es sencilla, es 2. Entonces ahí lo único que haces es ordenar. Sería 2 por coseno de 2x. Encierro en paréntesis para que no se me confundan ahí con eso. Entonces fíjense que la derivada interna en este caso es 2x. Entonces usted simplemente dice, la derivada de seno es coseno de lo que está adentro. Esto no se modifica, por favor, porque es que a veces llegan y me hacen esto. Llegan y me dicen, la derivada es coseno de 2. O sea, no, así no lo quería escribir. A veces me escriben esto. ¿Sabes? Y les estoy hablando de un error que me cometen mucho. O sea, como que derivan lo que está dentro. No. Usted lo que hace es, deriva seno, lo deja con el mismo ángulo, que es el que le estoy señalando ahí, y ahí sí lo multiplica por la interna. Ya después lo que hace es ordenar, así como nos pasaba con la de cociente, que les decía, aplique la regla y ya después mira cómo deriva. ¿Cómo sería la segunda, señor? O sea que la interna en las trigonométricas es lo que afecta directamente al ángulo, sin ser la identidad, ¿cierto? No te entendí eso. Lo que pasa es que ya el seno de X no va a ser la básica, sino depende de lo que tú tengas dentro del ángulo, ¿sí? Pero ojo que, por ejemplo, en los que es identidades, para poder aplicar tiene que ser el mismo ángulo, ¿sí? Por ejemplo, si a este le fuéramos a agregar pitagórica, por ejemplo, entonces pitagórica tendría que ser así. ¿En qué hago énfasis? En que para que puedas utilizar la pitagórica, los ángulos tienen que ser iguales. Si, por ejemplo, tuvieras esto, ya no le puedes aplicar porque este ángulo es 2x y este es x. Entonces, tengan cuidado con eso porque para que yo pueda aplicar una identidad, los ángulos tienen que ser iguales. ¿Listo? Pero digamos que eso no va al tema ahorita. Lo que hago énfasis es en identificar la derivada interna. ¿Cómo sería la segunda? Menos seno Menos seno del ángulo. Bueno, Del ángulo, muy bien. ¿Por? 1. 1, pero pues no afecta mucho. Exacto, o sea, esa función no nos afecta mucho, o sea que la podemos dejar así. ¿Listo? Pero fíjense que el ángulo sigue siendo el mismo. Eso es lo que no pueden dañarme, por decirlo así. Listo. Y en el tercero, tenemos y es igual a tangente de 3x. Secante al cuadrado de 3x. Secante al cuadrado de 3x. ¿Así nomás? Por 3. Por 3. 3. Porque, exacto, porque es la interna. Y el 3 lo pasamos para el otro lado. Sí, para el esto es, frente. exacto, eso es como para no, como por ordenarlo, ¿sí? Pero entonces tengan cuidado porque si, por ejemplo, yo tuviera una función como estas, digamos que yo le pongo esta función, entonces resulta que yo voy a derivar eso. Acuérdense que la derivada, la básica es secante. Por lo tanto, la derivada es secante por tangente. Entonces, ojo con el ángulo porque usted escribe secante de x al cuadrado por tangente de x al cuadrado por, ahora sí, la derivada interna, que sería 2x. 2x, ya ordenándolo, secante de x al cuadrado por tangente de x al cuadrado. Entonces, fíjense que como se duplica, porque en la derivada de secante se vuelven dos funciones trigonométricas del producto de dos funciones, obviamente cada una va a tener esto. Y el 2x, pues ya es la de interna. Se lo digo porque a veces, o en parciales, me escriben lo siguiente. A veces llegan y me escriben, ya, dame un segundito. A veces llegan y me escriben esto, y eso lo vi en algunos ejercicios de los que hicieron el jueves. Ustedes llegan y me hacen esto. Uy, Dios, perdón un segundito. Mire, a veces llegan ustedes y me hacen esto. ¿Cuál es el error? Una x al cuadrado. Exacto. Así parezca muy sencillo, pues es que acuérdense que la función trigonométrica solo tiene sentido si usted me define quién es el ángulo. Por ejemplo, ese es un error que me cometieron mucho en los ejercicios del jueves, porque cuando me aplicaban la derivada me escribían así. La primera siempre me la dejaban sin ángulo. Entonces, ojo con esos detallitos, porque después cuando vaya a hacer unas derivadas más complejas, pues no va a ser. ¿Sí? Señor, por ahí alguien me iba a preguntar algo. Sí, profe. ¿Cuál es la diferencia
que nos den secante, o bueno, de cualquier razón trigonométrica, seca, por ejemplo, de seno al cuadrado de x a seno de x al cuadrado. Ah, es diferente. ¿Y eso Porque- cómo se entendería en la calculadora? Vale, en la calculadora tú puedes ponerlo así, ¿vale? Para que no te confundas. Pero si no estoy mal, creo que las calculadoras entienden este. No hay lío. Pero cuando tú lo dejas sin paréntesis, la calculadora lo va a entender así. Va a entender que el ángulo es este. ¿Listo? Si tú lo escribes así, ella lo va a entender que lo que elevas al cuadrado es todo. Y si lo escribes así, también. Creo que están programadas para entenderlos como esta. Pero las de botoncito azul, las otras no creo. Las que son de botoncito azul, que son las que muestran como como que tú puedes escribir la función más parecida. Entonces, inclusive acá, ya teniendo en cuenta lo que me decías, sí es importante el paréntesis, porque hasta es buena la intervención, porque el paréntesis donde esté puesto te dice algo diferente de la función, ¿sí? Ahí hay que tener en cuenta eso. Me explico. Creo que esto era lo que tú me preguntabas. Si yo tengo el paréntesis acá, ¿sí? Acá donde yo lo puse, significa que la función que tiene el cuadrado es la interna, el ángulo. O sea que si yo fuera a hacer la derivada, sería menos seno del ángulo, que sería 3x al cuadrado, por, ahora sí, la interna, 6x. ¿Sí ven? Y entonces uno deja al final la función como menos 6x seno de 3x al cuadrado. Pero porque fíjate que el paréntesis me indica que el cuadrado es el de adentro. Porque alguien podría pensar que es esto, que es lo que creo que tú me estás diciendo. Pero en este caso no se aplicaría porque para que pueda ser como este, sí se le tiene que colocar los paréntesis, ¿listo? Para indicar que es todo. ¿Qué pasa en el segundo? Si yo fuera a aplicar la derivada en el B, ¿qué daría? Señor, ¿por qué me va a preguntar algo? Profe, ¿puede dar control Z para ver la función que tenía ahí, la que escribió? ¿Cuál? Perdóname. ¿Estás? No, la que tenía, no, coseno de 3x al cuadrado todo. Ah, ya, listo. O sea, tú me dices la que les había puesto. Esa misma. O sea que ahí la básica sería x al cuadrado, ¿cierto? U al cuadrado, perdón. Exacto, sí. Si tú fueras a derivar esta, sería 2 veces, ¿sí? Lo que está dentro, o sea, coseno de 3x a la 1. Y ahí sí, por la interna, que sería menos seno de 3x, pero resulta que aquí hay otra interna, porque está el 3x, o sea que tienes que multiplicar el 3 acá. Hay una cosita que eso es lo que les iba a explicar ahorita, y es que no solamente hay una derivada interna, pueden haber varias, ¿sí? O sea, puede aplicarse varias reglas de la cadena. Ahorita miramos ejemplos para estudiar eso, pero fíjate que si yo dejo la derivada de esta, sería menos 6 coseno de 3x, seno de 3x. Muy distinta a la que nos dio abajo, ¿sí ves? Entonces, por eso les digo, depende de donde esté el paréntesis, depende del ejercicio que vamos a desarrollar. Por eso es importante. Solo una pregunta. Dime, ¿Por qué menos 6? porque aquí hay un 2 y acá hay un 3, ¿vale? Entonces los multiplico. Profe, ¿y el 3 de dónde salió? Pero... o sea, ¿El 3 de por dónde dos son salió? 6. Sí, 6. Y mira el menos acá. Porque acuérdate que la derivada de coseno es menos seno. Menos... Ok, ¿Sí? ya. Es que fíjate que tenemos 3. 1, que es el 2 de acá, el menos y el 3. Es por eso que se nos vuelve un menos 6. ¿Qué pasaría en este caso? Si el paréntesis estuviera ahí donde dice coseno de 3. ¿Qué regla sería? Tengo una pregunta, ¿de dónde sacó el 3? Qué pena. Bueno, ¿De vuelvo y afuera? les digo. Es que, mira, es que ahorita se los explico bien. Lo que pasa es que esta función tiene 2 derivadas internas. La primera derivada interna es el coseno de 3x y la segunda derivada interna es que cuando queda seno, fíjense que aquí queda un 3x, entonces también tengo que sacarle la derivada interna. ¿Sí? Es que vuelvo y les digo, pueden haber varias derivadas internas, dependiendo del tipo O de sea, función. son 3 funciones.
O sea, derivadas. Son 3 derivaciones, sí. O sea, la del u al cuadrado, la de coseno de 3x, pero cuando tienes la de seno de 3x, hay una función inmersa también, que es el 3x. Pero ahorita miramos ejemplitos más de eso, ¿listo? Para que miremos cómo es que se identifica. Vuelvo y pregunto, en la B, ¿cuánto daría? Profe, coseno de 3 es una constante, ¿cierto? Sí, señor, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Entonces lo sacamos normal, por las reglas básicas. Exacto, ¿no? entonces, sí, ¿cómo sería? Sería 2 veces coseno de 3 por x. Perfecto, sí, señor. Porque fíjate que esta no tiene ningún tipo de regla de la cadena. Pero es que, bueno, les digo, eso depende de cómo coloque usted el paréntesis, ¿sí? Miren cómo la coloca en la C. Fíjense que en la C, él me especifica que el cuadrado es de solo el 3x, o sea, lo que está inmerso. Y entonces él lo que hace es distribuir 3 a la 2, 9 y x al cuadrado 2. Y ya cuando hago la interna, ¿cuánto nos daría? Nos daría y' es igual a menos seno, ¿cierto? De lo que está dentro. Por la derivada interna, que en este caso sería 18x. Y entonces eso nos daría menos 18x seno de 9x al cuadrado. ¿Sí ven? Pero aquí es porque usó de manera distinta el paréntesis. Fíjense cómo lo utiliza en la D. En la D, él ya me está aclarando que el cuadrado es el grande. ¿Sí ves? Que era el que les estaba mostrando arriba, que en este caso la derivada sería, bueno, si es al cuadrado, sería 2 por coseno de x por el seno de x. Esa sería la derivada en ese caso. ¿No sería menos seno de x? Ay, sí, señor. Vamos a poner el menos acá de una vez. Gracias. Entonces, fíjense que depende del paréntesis, depende de donde tenga lo que tenga que hacer. Fíjense este ejemplito, que es muy chévere porque aquí ya está mezclando dos básicas. Está mezclando. La básica aquí sería raíz de u, ¿cierto? Entonces uno hace la derivada como raíz de u, que es volverla a un medio, y que yo les decía, aplíquele potencia. Entonces uno llega y dice, es un medio. ¿De quién? De u. Entonces en este caso es coseno de x a la menos un medio, ¿sí? Pero lo vamos a poner así para no enredarnos. Y acuérdense que al final eso lo que queda es 1 sobre 2 veces, vuelvo y escribo como raíz, pero al final sería coseno de x. Pero me comí una parte, que creo que la había escrito acá, que es por la derivada interna. La derivada interna de coseno es menos seno de x, que toca ponerla aquí también, por menos seno de x. ¿Sí? Ya dejando la ordenadita, pues aquí simplemente esto es un por. Sería menos seno de x sobre 2 veces coseno de x. Entonces fíjense que depende del tipo de función. Entonces en este caso la interna, como la interna es coseno de x, pues obviamente, perdón, como la derivada, sí, como la interna es coseno de x, pues tiene que estar multiplicada por menos seno de x, que es la derivada de coseno. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta eso. El paréntesis hay que interpretarlo bien porque depende de la posición del paréntesis, depende de la derivada que usted tenga que llegar a hacer. ¿Sí? Entonces ahora sí miremos una cosita, que era lo que les quería mostrar ahorita, o lo que nos salió ahorita. Resulta que no necesariamente hay una sola derivada interna, ¿sí? Pueden haber más. ¿Y eso en qué se identifica? Miremos la siguiente. ¿Cuál es la función más grande aquí? Eso está elevado al cubo, ¿no? Listo. El cubo o al cubo. ¿Cuál sería la segunda función más grande? Seno. Seno. Pongámosle seno de b, por decirle otro nombre. ¿Y cuál sería la tercera función que estaría inmersa? 4t, ¿sí? Entonces fíjense que aquí hay dos derivadas internas, esta y esta, ¿sí? Yo sé que la grande es u al cubo, pero mientras haces esa derivada, las internas me van a exigir otra derivada implícita. Entonces usted, por ejemplo, dice, bueno, f' de x va a ser, entonces la más grande de todas es u al cubo, por lo tanto es 3 veces seno de 4t. ¿Listo? Al cuadrado. Al cuadrado. Ahí derivé la más grande. ¿Cuál es la derivada interna que sigue? Coseno de 4t. Muy bien. Coseno de 4t. Coseno.
De de 4t. 4t. ¿Y cuál es la derivada interna que sigue? 4. 4. ¿Listo? Entonces fíjense que aquí hubo dos derivadas internas. Ahora, usted ya aplicó la derivada, ahora organicemos los daticos. No es que se pueda hacer mucho acá. 3 por 4, 12. Ya el orden de las trigonométricas sí no tiene lío. Podemos poner seno de 4t al cuadrado y por coseno de 4c. Y pues pare de contar, ¿sí? Porque en este caso pues ya no habría más que hacerlo. Pero entonces sí hay que tener en cuenta las derivadas internas, es decir, cuántas funciones pueden estar implícitas ahí. Miremos otro ejemplito, a ver. Profe, qué pena. Deño. En esa función, la tercera no sería 4t. ¿Qué? ¿La última derivada interna? No porque, ojo, porque tu función es 4t. ¿Cuál es la derivada de 4t? 4. Porque es derivada, o sea, cuando te hablo de la derivada, es derivada interna, o sea, es derivar lo que está aquí, no escribir la misma función. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense en esta. ¿Cuántas derivadas internas hay? Entonces les pregunto, ¿cuál es la función más grande de todas? El n, logaritmo. Logaritmo es, ¿cuál es el n? Listo, logaritmo natural de que la derivada, recuerden que es 1 sobre 1, o sea, 1 sobre lo que esté aquí metido. ¿Listo? ¿Cuál sería la segunda función? Seno. Listo. Vuelvo y digo, no es que usted tenga que escribir todo esto, es que es para cuando estoy explicando. Y la última, pues sería de nuevo 4t. ¿Listo? Entonces aplico derivada. F' de x sería, la primera derivada sería 1 sobre lo que está dentro. Bueno, esta la vimos por encimita, pero recuerda, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre lo que está dentro. Por la interna, ¿quién es la interna de seno 4t? Entonces ahí sería coseno de 4t. Por la interna de esta, que sería 4t, que sería 4. Ya organizando, fíjense cómo nos queda. 4 por Coseno de t de sobre 4t. seno de 4t. ¿Algo le podríamos aplicar ahí? ¿Alguien me podría decir si le podríamos? Es cotangente de 4t. Perfecto. Acuérdense que la identidad coseno de x sobre, sobre seno de x es cotangente de x. Pero ojo, lo puedo hacer porque ambos ángulos son los mismos, ¿no? Que sería cotangente de 4t. Entonces fíjense que esa derivada nos quedó, y le pudimos aplicar una identidad para reducirla. Entonces la derivada del logaritmo de seno de 4t es 4 cotangente de 4t. ¿Listo? Entonces fíjense que aquí no hubo dos derivadas internas, sino tres. Inclusive hay unas que pueden tener más. Pero pues eso ya depende del tipo de función que tengamos. Quiero que observe la siguiente. Dice 5 Euler a la tangente de 5x. Entonces pregunto, ¿cuál es la función más grande de todas? La exponencial. La exponencial. Euler. No, la más grande es Euler. ¿Cuál es la derivada de Euler? Euler. Ella misma, ¿listo? Euler. Listo. La segunda función, ahí sí, la segunda función sería tangente de 5x. Y la última sería 5x, ¿vale? Que es la más pequeñita. Entonces, ¿cómo sería? Ojo, porque como esta es una constante, hay que acordarnos de eso. Como es una constante, pues simplemente es derivar lo que está al lado y multiplicarlo por 5. Entonces, la derivada sería, dejo el 5 por la derivada. Ahora sí. ¿Cuál sería la primera derivada? Euler tangente. Exacto, igualito. Es el mismo. Por la interna. Ahora sí, ¿cuál es la interna? Secante al cuadrado. Sí. De 5, pues del ángulo. Del ángulo. Ahora por sí. Por 5. Por 5, listo. ¿Qué podemos hacer ahí? Ordenar. Pues ahí lo único que les recomendaría es 5 por 5, 25 Euler a la tangente de 5x por secante al cuadrado de 5x. Cuando ustedes tengan las funciones trascendentes, o sea, Euler y secante, primero se pone Euler y después se pone secante. Las trigonométricas, ¿sí? Siempre van en ese orden. Sobre todo cuando vayan a trabajar ecuaciones diferenciales, que les van a dar expresiones de este tipo, siempre va primero el polinomio, de segundas va la función Euler o exponencial y de terceras va las trigonométricas. ¿Listo? Y ahí ya quedaría porque no, pues no le puedo hacer más. ¿Listo? Y en este caso, vuelvo y les digo, es otro ejemplito
donde tuvimos dos derivadas internas. ¿Listo? Entonces, quiero que observemos lo siguiente. Bueno, aquí me falta una que no las tenía, pero es la que les digo de exponencial, que Euler a la X es f de... Ah, bueno, aquí no va f. Que es la exponencial, o sea, la ¿Me de... puede dejar un momentico? La anterior, por favor. Ah, perdón. Aquí está. Eso, profe, gracias. Listo, chino. Entonces, espere que aquí... Ah, bueno, ya lo borré. Entonces, añadiendo las que le dije hoy, Ave María, esto sí se pone cansón. Espere que empezó a fallar. Ah, ya sé, estaba dando que no era. Listo. Añadiéndole las que les dije hoy de Euler y la de logaritmo, estas serían como las funciones básicas. Entonces, para derivar cualquier tipo de función, cualquiera, estamos con reglas generales de derivación, que son las que les mostré al principio, que son las de producto, cociente, suma, la del múltiplo constante, las algebraicas, que es la de constante cero, y la de potencia, y la de identidad, más las trigonométricas, y sumado a la regla de la cadena, esas son las funciones o son las reglas que debemos manejar para derivar cualquier tipo de función que tengamos, ¿sí? Entonces es importante, por eso les decía que como que ahí, que los tallercitos que los dejé era para ir repasándolos, porque obviamente pues ya hay que tener un dominio de todas esas reglas para poder derivar cualquier función que uno les dé, ¿sí? Y sumando a eso, pues la regla general, que es la regla de la cadena, ¿listo? Vamos a mirar un momentico, vamos a ver cómo si me hice entender. Miremos estas que están acá, ¿listo? Quiero que demos, ¿qué? Unos 6 minuticos, a las 5 y... sí, a las 5. A ver cómo me les va con estas, ¿listo? Apliquémosle regla de la cadena a estos 4 ejercicios a ver si nos da bien. Practiquemos eso, de una vez coja un lapicito y empieza a aplicarla a ver si me hice entender cómo se aplica esa regla, ¿listo? Entonces, no tengo el celular para que me manden foticos, qué pena con ustedes, pero es que tuve un problemita con él. Entonces les pido que ahorita lo que hacemos es socializarlas, ¿listo? Y miramos ahorita, mira si le queda bien, pero por favor, inténtela hacer para que sepa si me está entendiendo el proceso. ¿Vale? Hagámosle a ver. 5 minuticos. Creo que ya. Listo. Vamos a revisar a ver cómo nos fue. ¿Listo? Vamos a ver cómo va esa aplicación de la regla. Resulta que, vamos a hacerla que ustedes miran a ver cómo me les fue. Les voy a hacer un poquito rápido para no demorarnos tanto acá, pero cambio el color. Listo. Entonces, bueno, la primera no tiene mucho complique porque solo tiene una derivada implícita que sería interna, que sería un cociente, ¿vale? O sea que aquí le debe haber quedado 2, x menos 7, x más 2, que sería la básica, la exponencial. Y la derivada interna que debía haberle quedado x más 2 al cuadrado. Sería el de abajo por la derivada del de arriba, que sería 1 menos el de arriba por la derivada del de abajo, que sería 1 también. O sea, no tiene tanto lío. Digamos que algebraicamente, voy a hacer una cosita acá, que es esto queda a la 3. ¿Sí? Y arriba, pues al final nos quedaría, bueno, voy a hacer aquí una trampita para como no me cabe más, entonces voy a hacer arriba lo que da para hacer la operación arriba de una vez. Entonces arriba quedaría x más 2 menos x más 7, ¿sí? Entonces las x se van y nos queda 9. Pero con el x menos 7 acá, entonces quedaría x menos 7 por 9. Y ese 9, mentira, no. No porque... ¿No lo puedes multiplicar por el 2? No, sí. Sí, pero entonces espérame, que le iba a hacer acá. 9. Ya al final, si tú quieres una respuesta final así condensada, sería 9 por 2, 18, ¿sí? X menos 7, X más 2 algo. Ahí ya no le podría hacer nada. ¿Cómo les fue con esa? Profe, pero una pregunta, el X queda más 7, ¿no? X más 7.
En el resultado no x menos 7, ¿por qué más 7? Porque ese x menos 7, O sea, en la cociente, por ejemplo, mira la multiplicación que hay el de menos 1 por x menos 7, pero hay un menos también que lo afecta, entonces ese quedaría siendo positivo. sí, lo que dice acá, ¿no? A mí también. Profe, yo lo que hice fue multiplicar ese 9 con x menos 7 y me da 9x menos 63. Bueno, también valdría. Y lo dejo ahí. Ya lo dejé y lo multiplicado por 2. Y el 2. Bueno, esas variaciones pues ya no importarían, ¿vale? Lo importante es que te coincida que no haya errores en la parte de... Pues es que estás haciendo una multiplicación, entonces esto es como si tuvieras x a la 1 por x más 2 a la 2. Por regla de potencias, como son la misma base, se le suman los exponentes. O sea, hay que multiplicarlo los dos también, ¿cierto? Primero, claro, porque acuérdate que la multiplicación es numerador con numerador y denominador con denominador. Yo lo que hice ahí fue... cuando tú tienes un producto, acuérdate que es A por C sobre B por D. Yo lo quise multiplicarlo de arriba y multiplicarlo de abajo. Por eso queda la 3. Listo. Miremos la otra. Apágame el micrófono, por favor. Que no veo. No. Ya, listo. Entonces vamos con el segundo. A ver cómo me les fue con ese. ¿Bien o mal? Ay, Dios. Me quedó algo diferente, pero creo que está bien. Verifiquen que de pronto lo que no sea diferente no sea grave, porque hay cositas Profe, una pregunta. contó el muchacho Stevenson, pues no afecta que tú hayas multiplicado el 9 con el x, pues ese no es un error grave, no es un error ni siquiera. Profe, una pregunta, ¿por qué da x menos 7? ¿Acá? Sí, señor. Porque mira la derivada interna. Es que cuando yo derivé esto, nos queda 2 por x menos 7 sobre x más 2, que es la básica, ¿sí? Y todo lo que dio aquí arriba fue un 9, eso se redujo a este 9. Pero obviamente tú tienes que multiplicarlo por este x menos 7, ¿no? Porque ese no se ha cancelado ni nada. Profe, ese 18 se puede multiplicar por la x y el 18 por el menos 7. Sí, pero eso ya son cosas que no... pues que digamos que ni quitan ni ponen, ¿vale? Por eso lo dejé hasta ahí. Ya si tú lo tienes 18x por 17 por 8, pues también está bien porque no afecta. Yo digo, por ejemplo, es que no haya errores es aquí, por ejemplo, en la operación. O sea, esos son como los errores que me preocupan. Entonces, vamos a mirar el segundo. A ver, ¿cuántas derivadas internas tiene el segundo? ¿2 o una? ¿Cuál sería la función más grande ahí? Sí, por ahí Juan Pablo. A mí me da derivada de la segunda. Es que la verdad, no sé si la última multiplicación que hice está bien. Me dio 2 seno del ángulo por coseno del ángulo por 6t. Uy, espérame. 2 seno del ángulo por coseno 2 seno del ángulo. Por coseno del ángulo. Sí. ¿Por qué? Por t. El caso es que, espere, no, sí, por t. Por 6t. Ah, eso es otra cosa. Listo. Entonces... Ahora, la pregunta que yo tengo, también lo hice, yo pasé ese 6t a multiplicar al otro lado, entonces me quedó 12t, entonces no sé si está bien o está mal. Sí, eso está bien. Y sí, ahí 12t sería coseno del ángulo por coseno del ángulo. Ajá, exacto. Por coseno de 3t al cuadrado menos 1, y ahí quedaría. Sí, señor. Ahí. Bueno, ahí la embarré que trato de hacer una línea y se me borra. Ahí está bien. ¿Cómo les fue con esa? Digamos que esa no era tan complicada, era más como saber bien cuál era el proceso que tenía que hacer. Bueno, miremos la tercera, que sería g' de x, y sería igual a. Entonces dice tangente a la 2x a la 2. ¿Cuál es la función más grande ahí? ¿O quién me quiere dictar la respuesta? El cuadrado del tangente. Sí, señor. ¿Por ahí me iba a decir algo? A mí me quedó 2 por tangente de x al cuadrado. Ay, espérame
Espérame un segundito que es que se sale. Ahora sí, 2 por, Tangente de x al cuadrado. sí, por, Secante al cuadrado por seno por x al cuadrado. Por x al cuadrado. sí, por, sí, ¿hasta ahí? Y pues yo Secante lo al multiplico. cuadrado. El último. 2. 2x. 2x. 2x, y entonces se multiplica con el otro y queda 4x y el resto. 4x por tangente de Tangente al cuadrado por secante. al cuadrado de x. Ajá, sí, eso daría. Entonces ahí tendría la interna, que sería la de tangente, y la interna, que sería x al cuadrado. X Sí, al quedó. cuadrado, ¿no? Sí. Sí, qué pena, aquí sí me comí el 2. Listo. Y así quedaría. Vamos con el último. Miremos acá. Voy a ponerlo aquí a ver cómo me les fue. Y si alguien me lo quiere dictar, mucho mejor. Y miramos si está bien. 3. A mí me quedó 3 tangente. O sea, Sí. 3 tangente, más bien 3 y el ángulo completo. Sí. Al cuadrado. Sí. Por 2 tangente del ángulo, de 2 tangente x menos x al cuadrado. Por secante al cuadrado de x menos x al cuadrado. díctamelo otra vez. 2 tangente de x menos x al cuadrado. Sí. Por secante al cuadrado de x menos x al cuadrado por 1 menos 2x. 1 menos 2x. ¿Quiénes están de acuerdo con la que me hizo Johan? ¿Claros? Profe, que claro, es el segundo término que dice 2 por tangente de x menos x al cuadrado. ¿Saben por qué creo que porque sospecho que Johan asumió que esto estaba así? Por eso lo hizo así. O sea, ¿sí? Tomó el ángulo todo, x menos x al cuadrado, pero ahí no hay ese paréntesis. Por lo tanto, no es válido hacerlo. ¿Sí me entiendes? O sea, si lo pusiera como lo puse acá con estos paréntesis, sí es válido el que tú me estás haciendo, pero el ejercicio no va así, va sin los paréntesis. Es quien me diría cómo sería sin los paréntesis. Yo tengo esa, pero no sé si está bien. Entonces, ¿se adicto? Pues escribámosla a ver chino y miramos qué es lo que quiero que hagan, que propongan y miramos ahí. Bueno, entonces. Prefiero que se equivoque para que identifique el error a que no haga nada. Espérame, acá, listo. ¿Cómo te quedó? 3 por tangente cuadrado de x menos x al 3 cuadrado. espérame, 3 por tangente al cuadrado de x menos x al cuadrado, ¿sí? Ajá. Listo. Por Secante a la 4 de x menos x al cuadrado. Uy, espérame. ¿Secante a la qué? 4. ¿A la 4? ¿Sí? ¿De x? De x menos x al cuadrado. ¿Sí? Por 1 menos 2x. Bueno. ¿Por qué el 4? No sé qué pasó ahí. ¿Por qué a la 4? Porque derivada tangente al cuadrado, pues me dio eso, no sé. No. Ahí tienes error. Porque es que resulta porque es que cuando tienes tangente a la x toca derivarlo como si fuera tangente al cuadrado de x. ¿Sí me entiendes? No, esta no tendrías error en esta parte porque me estás asumiendo como si estuvieras haciendo esto. Es lo que entiendo yo. Y por eso lo subiste a la 4. Pero está mal derivado. ¿Vale? Entonces, espéreme. Borremos aquí. ¿Alguien tiene una solución diferente? Esta sí tendrías error acá. Esta parte estaría mal. No discutiría la primera y la tercera, pero la de la mitad pues te daña todo el ejercicio. ¿A alguien le dio algo distinto? Yo tengo f' es igual a 3 por... Perdón, espérame un segundito. Ya, ahora sí, dime. 3 por tangente al cuadrado de x menos x al cuadrado. Bueno, elevado. aquí al cuadrado, listo. Ya.
Por secante al cuadrado de x elevado a la 2. Secante al cuadrado de x elevado a la 2. Menos x al cuadrado. Menos x a la 2. Por 1 menos 2x, creo. Uy, no te escucho. Se me está cortando la comunicación. No sé si es esa. Pero tampoco. No, solamente es menos 2x. Al final. Menos 2x. Bueno, listo. Pero no, tampoco. Es que me están cometiendo un error. Mira, estamos de acuerdo que esta parte sí va. Todos están haciendo esa parte bien, pero se me están equivocando desde esa derivada. Pregunto. O alguien. Profe, ahí no se deriva, digamos, tangente al cuadrado de x se derivaría por secante al cuadrado de x menos 1 menos la derivada de x al cuadrado, que sería 2x. Repíteme, que es que me perdí. Bueno, asumiendo que... Lo que yo hago, o sea, lo que pienso es, ahí se derivaría completo, ¿no? O sea, como si fuera una resta en funciones. O Sí, sea, sí. La derivada de tangente al cuadrado de x es secante al cuadrado de x menos 1. No, no. Bueno, pero chinos, que se me confundieron ahí. No, David, porque es que se me están confundiendo con algo, y es lo siguiente. Digamos que esta primera parte, bien. Por ese lado, bien. O sea, ustedes están cogiendo la máxima, que es u al cubo, y le están haciendo eso. Listo. Estoy de acuerdo con lo que me dice David, que como es una resta, entonces es derivar este y derivar este. Listo, estoy de acuerdo. Pero se me están equivocando en la derivada de este. ¿Cuánto es la derivada de tangente al cuadrado de x? Chicos, también tiene interna, porque es que es como si tuvieras u al cuadrado. Entonces uno dice, bueno, sería 2 veces tangente de x por secante al cuadrado de x, que es la interna, menos, ahora sí vamos a derivar este porque es una resta, 2x. ¿Listo? Y ya, porque no hay más internas. Porque es que cuando ustedes me hacen, todos me escribieron esto, es si ustedes me estuvieran, sí, la mayoría, es como porque me estaban asumiendo que el tangente al cuadrado es x menos x al cuadrado. Si fuera así, sí les valgo esta interna, ¿sí? Porque es el ángulo. Pero no, ahí no hay eso, ahí lo que hay es esto. Entonces, David tiene razón cuando dice que tengo que derivar sumandos. ¿Sí? O sea, derivar esta parte y esta parte, porque es una suma de funciones. Pero de pronto me estabas derivando mal el tangente. Entonces, ojo, porque la derivada de tangente al cuadrado de x es, asumimos que la función grande es al cuadrado, entonces sería 2 veces tangente de la función, restándole 1 al exponente, por eso queda 2 tangente de x, por la derivada interna, que en este caso sería secante al cuadrado de x, y como es básica, porque el ángulo es x, no tiene más, pues no tiene interna. Y el menos 2x es la derivada de este, ¿sí? Profe, qué pena. ¿Y por qué 1 menos 2x? ¿No sería solamente No, esto no va. Es que muchos me estaban poniendo esto y no, esto no va. El ejercicio iría, pero es que se lo organiza porque rayo tanto que después ya no se sabe ni qué es qué. Listo. El ejercicio sería así. ¿Sí? Repito. Esta parte, esta de acá, pero le pongo el puntero porque es que si no rayo ahí. Esta partecita, la derivada de este, es este. Y la derivada de x al cuadrado, pues obviamente es este. Y no tiene más. Ya que usted quiera reducirlo, lo único que podría hacer, y como por no complicarnos, es multiplicar ese 2 con... no, ni eso. Porque nos tocaría sacarlo como factor. Como si quieren, déjenlo así. Pero ahí estaría establecido la derivada interna. Bueno, ¿preguntas o estuvo como raro? No, a mí sí me complicó ese x menos x al cuadrado, no supe dónde meterlo. Es que es una resta. Acuérdense que cuando yo tengo una resta, pues es derivar este y derivar este, aparte. Eso fue lo que hice acá. O sea, haz de cuenta que este es un... sí, se derivan aparte, ahí no hay derivada interna. Es que, vuelvo y digo, si ustedes lo hubieran pensado así, por eso es que estaba con 3 derivadas internas. Pero no era así que se tenía que hacer. Y, perdón, borro acá. O sea, ese tangente
menos x al cuadrado ese x al cuadrado es el mismo ángulo. No te escuché, perdóname, dime. O sea, cuando llegamos al final cuando ya derivamos, esta parte. sí, cuando derivamos la tangente que sería secante al cuadrado de x menos 2x, o sea, ese 2x es el ángulo, o sea, está restando ese No, 2x con el... no. Exacto, es que este 2x no es el ángulo. El ángulo de tangente es este nomás. Esto es aparte. ¿Sí me entiendes? Pero Como entonces- sumas algo. Por eso es que la derivada... Sacar otra de esas, o sea, sería otra derivada. Se hizo una cadena dentro de una cadena. Sí. Sí, claro. Es una cadena dentro de una cadena, porque la cadena es este. Pero no lo confundas con el ángulo de tangente, porque el ángulo de tangente solo es este. ¿Listo? Por eso es que al final yo solo puse tangente de esto por secante de x. Pero este 2x sí es aparte. Bueno, y es que el problema es que no tuve otra para como mostrarles otro ejemplito. A ver, es que creo que se me confundieron con esa parte. Espérenme, abro aquí el tablero y miramos otro. Es que no sé si cerré el libro. Miremos otro ejemplo a ver para qué. Es que ahí es donde les digo que toca establecer o identificar bien cómo es la estructura algebraica del ejercicio para no perdernos. Espérenme, busco un ejercicio diferente a ver si nos de ese estilo. Voy a buscar uno complicado. Espérenme un segundo. Uno de ese tipo, pero ahora no lo veo. Bueno, quiero que piensen en el siguiente. Pensemos en este. Espere que se me perdió. ¿Qué se hizo? Ya. Miren este. Y igual a coseno de 1 menos 2x al cuadrado. Entonces les pregunto, ¿cuál sería la función más grande ahí? Coseno al cuadrado. Sería coseno. Coseno, ¿no? Coseno porque el cuadrado solo pertenece al ángulo. En este caso, el cuadrado sí pertenece al ángulo. ¿Cuál sería la segunda derivada? 2 por 1 menos 2x. La del paréntesis al cuadrado porque es el ángulo, ¿no? Fíjense que el ángulo es todo esto. Entonces me toca derivar como es derivada interna, pues tengo que derivar un cuadrado. ¿Y cuál sería la tercera derivada? Pues sería 1 menos 2x. Los sumandos. Sería coseno de x al cuadrado. ¿Cómo? No te escuché. O sea, la principal, coseno de x al cuadrado. No, la principal es coseno. Porque es que si fuera al cuadrado tendría que estar escrito así. Que esto es distinto, ¿vale? Para que el cuadrado pertenezca al coseno. Ahí el cuadrado pertenece al ángulo. Entonces, si usted va a hacer la derivada interna, va a ser y' es igual a. Entonces, ya dijimos que la más grande es coseno, o sea, la derivada es menos seno de lo que está dentro, o sea, menos 2x al cuadrado. Multiplicado, ahora sí, por la segunda derivada o la derivada interna, que sería u al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de u al cuadrado? Es 2u por u', que sería la u' de esta. Entonces, sería 2 veces 1 menos 2x a la 1 por la derivada interna, que en este caso la derivada de 1 es 0 y la derivada de menos 2x es menos 2. O sea que al final nos queda esto. Entonces fíjate que aquí hay primera derivada, la básica, y dos internas. Y entonces ya pues digamos que al hacerlo algebraicamente, menos por menos da más. Y 2 por 2 da 4, entonces quedaría 4, ¿sí? Pongo esto primero, 1 menos 2x por seno de 1 menos 2x al cuadrado. ¿Listo? Pero entonces, ahora quiero que piensen lo siguiente. Digamos que esa es cuando usted tiene el ángulo formado. Pero ¿qué pasa si yo le coloco, voy a cambiar de color para no confundir el ejercicio. ¿Qué pasa si yo le coloco
seno, pongámoslo así, de 2x más 4x al cuadrado. Digamos que yo le pongo este ejercicio. ¿Listo? Pregunto, ¿cuál es el ángulo de la trigonométrica? 2x. Ah, muy bien. Pregunto ahora, ¿a cuál le tengo que aplicar? O sea, es un sumando, o sea, tengo que derivar el sumando 1, que es seno de 2x, y el sumando 2, que es 4x al lado. Se le hace la regla de la cadena al seno y se le hace la derivada al 4x al cuadrado. Exactamente. Es decir, la que se le aplica regla de la cadena es al primero. La segunda no hay necesidad porque es una función básica. Entonces yo digo, bueno, voy a derivar esto. Entonces la derivada va a ser, bueno, ¿cuál es la básica de esta? Sería coseno, ¿cierto? De 2x por la interna, que sería 2. Y esta, que es un sumando aparte, sería 8x. ¿Sí? Y entonces aquí simplemente dejo el 2 de primeras, coseno de x más 8x. Y esta sería nuestra derivada. Entonces eso es lo que quería mostrar. O sea, en este caso, que ya nos quedó un poquito como engorroso, en este caso, la interna del cubo, ¿sí? O bueno, hagámoslo por este lado más bien. Espérenme, la memorizo. Hagamos esa derivada sin el cubo. Es que creo que lo que me los está confundiendo es el cubo. Hagamos esa derivada de sin el cubo. Tangente. Vamos a hacer esa derivada sin el cubo. Tangente al cuadrado. Ya se me olvidó. Tangente al cuadrado de x menos x al cuadrado. Entonces ahora les vuelvo a decir. Listo, yo digo que mi función es esta. Ignoremos el cubo del principio. Pregunto, ¿cuál tiene derivada, cuál tiene regla de la cadena en este caso? La de tangente al cuadrado. Ajá. ¿X al cuadrado hay necesidad de hacerle regla de la cadena? No. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque voy a cambiar de color. La derivada de esta va a ser, bueno, la función más grande es el cuadrado. Entonces queda 2 veces tangente, ¿sí?, de x por la derivada interna, que en este caso sería seno al cuadrado de x. Listo. Ahí yo ya acabé la regla de la cadena del morado. Y ya la otra, pues, es derivarla. Por eso queda así. Entonces, fíjense que acá, cuando yo les mostré acá, es lo mismo. Cuando usted tiene, miren acá, cuando usted tiene, ay Dios, cuando usted tiene, no pude, acá, cuando usted tiene, ¿Profe, podría mostrar el ejercicio anterior? Cuando usted tiene esta parte, tangente al cuadrado de x menos x al cuadrado, esta derivadita, esta pequeña, la que es la interna, es lo que hicimos acá. ¿Sí? Es lo mismo, que es la que les acabo de mostrar. Solo que ahí tenía un cubo antes. ¿Sí? ¿O no? Venga, es que... Profe, esa parte, o sea, es el menos 2x. Ah, no, Sí. me ya. Es que el x al cuadrado no pertenece al ángulo, por eso les digo, ahí no hay ninguna derivada interna, ahí simplemente es derivar x al cuadrado, que es 2x. La parte interna o la que le aplico la regla de la cadena es al primero. Y es que les puede pasar eso. Miren, si yo les pongo una función como esta, por ejemplo, les digo aquí x más 1, y acá les pongo más Euler a la x al cuadrado, y por acá les pongo menos seno de 2x. Y exageremos, le pongámosle aquí un cuadrado. ¿Cuántas? Digamos que como son 3 sumas, ¿sí? Entonces cada uno se tiene que derivar por aparte. Pero pregunto, ¿cuántos de esos 3 sumandos tengo que aplicar regla de la cadena? ¿A los 3? ¿A 2 o a ninguno? A 2, a Euler y a... No, al Euler no. Al Euler no. ¿Al seno? Esto es un Euler al cuadrado. Ah, ok, entonces a todos los 3. A los 3. A los 3, entonces empiezo. Listo, entonces piensen con lo siguiente. Vamos a empezar por el primero. Entonces, ¿cuál es la función más grande? Raíz de x. Y por acá, para no enredarnos tanto, recuerden que la derivada de raíz de x es 1 sobre 2 veces raíz de x, ¿cierto? Entonces, en este caso sería 1 sobre lo que está dentro de la raíz, que sería x más 1, pero por derivada interna, la derivada interna es 1. No tiene complique.
y ya apliqué la regla de la cadena, pero solo a ese sumando. Voy con el segundo. ¿Cuál sería las reglas de la cadena del segundo? Entonces usted dice, ah, bueno, como es Euler x a la 2, me dice que la derivada es ella misma, pero la interna es 2x. ¿Sí? Porque la interna es esta. Ya me voy para el tercero. El tercero es seno a la 2 por 2x. Entonces la función más grande es 2 veces seno de 2x, ¿sí? Por el ángulo interior, por el interior. Por la derivada interna, que sería coseno de 2x, por la derivada interna, que sería 2. Entonces fíjense que acabé de aplicar 3 reglas de la cadena, pero no es que todo sea un solo ejercicio, sino que son 3 reglas de la cadena distinto. Entonces aquí ya pues lo que queda es como aplicarle álgebra, es decir, ¿qué le puedo aplicar para organizarlo? 1 por 1, 1, pues aquí simplemente nos quedaría esto, ¿sí? En el segundo sería 2x por Euler a la x al cuadrado. Y acá lo único que puedo hacer es multiplicar ese 2 por 2. Y esta sería la derivada. ¿Sí ven? Entonces apliqué 3 reglas de la cadena. Lo mismo, y eso sí es aquí donde hay que tener cuidadito, es que lo mismo le puede pasar con las reglas de producto y cociente. Por ejemplo. Uy, si profe, yo ¿puede le- volver un poquitico a la anterior, por favor? Igual acuérdate que yo subo la clase, trato de esta noche y si no mañana. Listo. Por ejemplo, si yo les colocara esto. Bueno, me voy a poner coseno porque la puedo convertir en tangente y acabo. Pongamos tangente. Bueno, voy a poner, por colocar algo, 3x. Miren, así que parezca tan sencilla, esto tiene que aplicársele regla de la cadena. ¿Por qué? Porque la función más grande, ¿sí? La función más grande la función más grande es cociente, ¿listo? Entonces me dice, bueno, cociente me dice que el de abajo al cuadrado, y empiezo. El de abajo por la derivada del de arriba, que sería seno de 2x, pero ¿tiene interna? Sí, claro, tiene una interna que es 2, entonces sería 2 seno de 2x, menos, y empiezo, el de arriba, perdón, aquí la embarré porque esto es la derivada, ¿no? Sería, derivada de seno, coseno, ¿listo? Entonces, el de abajo por la derivada del de arriba. La derivada del de arriba es coseno de 2x, pero tiene interna, o sea, 2. Menos, y entonces sería el de arriba, que sería seno de 2x, por la derivada del de abajo, que en este caso es tangente de 3x, la derivada es secante al cuadrado de 3x, por la interna, que la interna de 3x es 3. Entonces, fíjense que a pesar de que es un ejercicio de cociente, tiene implícito derivadas internas. Ya organizando nos quedaría 2 por tangente de 3x por coseno de 2x. Menos 3 seno de 2x por secante al cuadrado de 3x. Dividido, y ahí pues lo dejamos con esto. Entonces fíjense que aquí también... Profe, una pregunta, en ese implica- 2 coseno de 2x no le faltó un por 2. Es el que está al principio. ¿En el tangente de 3x? No, sí, en el de dice 2 por coseno de 2x no le faltó un por 2 ¿Acá? también. Sí, ¿Pero por qué por 2? pues la de La, 2x. la interna, pues mírala acá. Sino que de una vez la puse de primeras para no demorarme. Ok. No es que la puse fue de últimas. Bueno, el orden es de lo de menos. Lo que pasa es que pues usted se va a acostumbrar que a veces como que hay derivadas internas muy sencillas, entonces uno de una vez las va organizando. Pero ya ahí está, porque esa es la interna en ese caso, ¿vale? Entonces es como en tener como la idea de no perder de vista la derivada interna de una función de acuerdo como a los procesos que uno haga. Pero es que lo importante es que usted no pierda de vista que hay una derivada interna. Por ejemplo, si yo le coloco esta, yo le diría, derivemos esta función, y yo le pregunto, ¿hay que tener en cuenta derivada interna en esa función? ¿Sí o no? ¿Y en cuál? O en las dos. Por ejemplo, dime.
En el de arriba nomás. En el de arriba nomás. La de abajo es logaritmo de x. Es una función básica, entonces no habría que tener en cuenta. Y lo mismo, entonces tú llegas y dices, ah, bueno, derivada. Entonces, esto es un cociente, es el de abajo elevado al cuadrado, ¿sí? Y empiezo el de abajo, ¿sí? Por la derivada del de arriba. Pero yo sé que tiene interna. ¿Cuál es la interna de esa función? 2. Listo, entonces Sería 2 Euler a por la Euler a la 2x. Menos el de arriba, ¿sí? Por la derivada del de abajo, que ya sabemos que la derivada del de abajo es 1 sobre x. Y no tiene interna, ¿sí? Bueno, digamos que estos ejercicios se complican un poquito, es por ese 1 sobre x porque hace que se nos vuelva fracción. Aquí lo que podríamos hacer es ordenarlo, quedarlo con 2 por logaritmo de x por Euler a la 2x. Y aquí nos daría Euler a la 2x sobre x. Bueno, ahí nos tocaría hacer un poquito más de proceso porque nos tocaría resolver este de acá. Profe, que ese logaritmo de x al cuadrado lo puede denotar con logaritmo cuadrado de x. No, eso es para las trigonométricas, ¿vale? ¿Aló? ¿Sí me escuchaste? Listo. No, esa notación déjaselas a las trigonométricas. Entonces, la idea, muchachos, es que uno tiene que identificar en qué momento utilizar cuando uno identifica que hay una implícita, perdón, una interna, una derivada interna, ¿listo? Por eso es que se amplía, digamos que se diversifica las formas de derivar, porque antes usted solo podía derivar funciones donde no tuviera ningún problema, por ejemplo, esto, o sea, donde solo tuviera la x aquí. Pero ahora, por ejemplo, en ese caso podrías tener cualquier función, ¿sí? Cualquiera, y tú lo podrías derivar. Por eso es que se amplía el panorama para derivar cualquier tipo de función. Sé que hay que practicarlo un poquito, porque volvemos a lo mismo. Lo que les decía es que este tema va de menos a más, ¿sí? Y pues esta, digamos que es la parte más alta de derivar, porque es tener en cuenta esa derivada interna, ¿sí? Digamos que la otra parte que es derivada implícita no es tan complicada porque es más sencillo, sino que esta sí es donde tenemos que tener cuidado con eso. Sí les doy un consejo, que a